Dios bendiga, bendiciones, que Dios bendiga a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar dando un tiempecito. Hoy como un eco por ahí, pero nada, eso se arregla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya se arregló? Sí, ya se arregló. Vamos a estar dándole un tiempo de que tengamos unas 10 personas para poder compartir este estudio. Ya la semana pasada habíamos hablado de que íbamos a tener una serie donde íbamos a hablar de los montes de Dios. Estuvimos hablando de Hebrón. Si lo recuerdan, el pasado martes estuvimos hablando de Hebrón, estuvimos hablando de Abraham, estuvimos hablando de Caleb, todo relacionado con ese monte, el monte de Hebrón. Hoy nosotros vamos a continuar y vamos a estar hoy hablando del monte de Sión, básicamente, aunque se hace casi imposible poder hablar del monte de Sión sin hablar del monte Moriah. El monte Moriah lo vamos a dejar para el martes, pero vamos a tener que adelantar algunas cosas porque son prácticamente inseparables, están en lo que es la misma colina, en lo que es la misma elevación, bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, para dar el tiempo, para que nadie se vaya a perder en vivo de estas reflexiones que vamos a dar sobre este estudio sobre los montes de Jehová, en la segunda parte con el monte de Sión, vamos a ver si la pastora me ayuda y me dice si hay algunas de las personas que nos siguen presentes desde esta hora. Bendito sea el nombre del Señor para saludarle. Ok, bendiciones a todos y como siempre estamos en vivo. Y les cuento que cada vez que le estamos dando toquecitos a la cámara para acercarla o para alejarla, resulta ser que la cámara se cambia y allí van a ver al principio que la pastora, aunque no está saliendo, sale y Sofía está... Ay. La pastora está haciendo embargue ahí. Y Sofía está en el mueble, pero... pero Sofía tenía que decir adiós por lo menos. Por lo menos. Lo que pasa es que como no somos camarógrafos profesionales, pero ya casi. Bueno. Ya casi. ¿A quiénes tenemos? Así que saluditos. Sí, es para que se rían un poco. Tenemos un grupo grande. Ya pasamos a ser de un redil, pasamos a ser casi una congregación. Porque tenemos por aquí a Jocelyn Polanco. Dios te bendiga, Jocelyn. Dios te bendiciendo no solamente a Jocelyn, a su casa entera. Amén. También estamos con la siervita María Moya. María Moya, Dios te bendiga, te continúe bendiciendo. Dice Dios bendiga mucho a su pueblo, dice María. Amén. La pastora Carmen Toledo también está con Dios nosotros. Dios bendiga, Carmen Toledo. También saludamos a Marta Guerrero, que también está con nosotros. Dios te bendiga. Ella nos dice que Dios bendiga a mis hermanos. Amén. También está con nosotros Reina Liz, dice Reina bendiciones. Liz, Dios te bendiga, a ti y tu casa. Ya le levantamos el castigo a Lisandra. A Lisandra, sí, estaba el domingo en el servicio online, ella estaba. Sí, pero por eso es que te estoy diciendo que bueno. ya le levantamos el castigo. Pero ella a lo mejor no sabía que tenía un castigo. Sí, ella lo sabía. Ella lo sabía. Dios te bendiga, Lisandra. Bendiciones, Lisandra dice muy buenas noches. Está también Geraldine con nosotros que se une. Dios te bendiga, Lidia Esther y su casa también está con nosotros. Tony, toda la tribu. Dios Darlene Mateo dice Dios bendiga mucho, pastor y pastora. Darlene y Mateo. Darlene y Mateo. Porque tú dijiste Darlene Mateo. Bueno, pero el apellido. Es lo mismo, Dios pastor, bendiga, son una sola carne. Lisandra está por ahí mandando corazoncito. Qué bueno. Luz Baez también está con nosotros. Luz. Dice, hola Alberto, abrazo. Sí, Dios te bendiga, Luz. Muy buenos recuerdos. Dios te bendiga. Era una bella persona, Luz. Amén. Dice Geraldine que también dice amén. Bendito sea el Señor. Ya tenemos 14 personas. Podemos entonces... Elizabeth también está con Dios nosotros. Te bendiga, Elisa. ¿Y la pastora Elsa no está?
No, todavía no está. Bueno. Acuérdate que está de vacaciones. Sí, pero ella se conecta de por ahí. Así que, señores, si me ven, Lisandra está mandando saludos especiales a la familia. Lisandra, te amamos mucho. Si ustedes me ven al principio que salgo, la pastora no se quedó sin salir. Vamos a empezar, amor. Amén. Primero una oración, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Padre amantísimo Dios, todopoderoso, te bendecimos. Te damos Bendito toda honra, Dios. toda alabanza. Y en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para que sea el Espíritu Santo quien esté ministrando, quien esté llevando la reflexión, el entendimiento, el conocimiento a cada uno de nosotros. Y que haga una ministración especial a todas aquellas personas que están en vivo o que nos vean por diferido. Señor, que hagan la diferencia en degustar de la palabra, en degustar de los conocimientos que tienen que ver con Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Había comentado al principio de que teníamos una serie. Yo el martes pasado estuve hablando del Monte Hebrón y decía que iba a empezar una serie a hablar de los montes de Dios y que hoy pues nosotros vamos a darle continuidad a eso, y el monte del que vamos a estar hablando hoy es del monte de Sión, el monte de Sión. La palabra dice que son como el monte de Sión que no se mueve. Bendito sea el nombre del Señor. Pero con el monte de Sión vamos a tener que hablar un poquito sobre el monte Moriah también, porque es que están en la misma elevación, en la misma colina. Aunque en la próxima pues vamos a estar dedicándole todo el tiempo a lo que es el monte Moriah. Pero en esta ocasión nosotros vamos a hablar del monte de Sión. Antes de entrar en detalle sobre el monte de Sión, hay básicamente tres elevaciones en lo que está la ciudad de Jerusalén. Esas tres elevaciones donde se ven una altura, otra altura por otro lado, otra altura más, serían el monte de los Olivos, sería el monte Moriah y sería el monte de Sión. Bendito sea el nombre del Señor. De todo ello, el más alto de todos es de los Olivos. Vamos a estar refiriendo sobre ellos pues, en una tercera o cuarta entrega, posiblemente en una cuarta entrega. Pero el monte de Sión, que está a alrededor de unos 2.533 pies sobre el nivel del mar, y el monte Moriah está un poquito más abajo, 2.430. Bendito sea el nombre del Señor. Estas no son las elevaciones más altas que hay en Israel. Pero si ustedes observan en la palabra y las tradiciones judías, los hebreos, cuando ellos van a hablar de Jerusalén, ellos dicen, subamos a Jerusalén. Independientemente del lugar donde estén en Israel, cuando se habla de ir a Jerusalén, ellos dicen, subamos a Jerusalén. Pero es bueno destacar de que Jerusalén no es los lugares más altos que hay en Israel. Nosotros tenemos el monte Valle y otros montes que están a una altura bien considerable con respecto a lo que es la altura de los montes de Jerusalén. O sea, la ciudad de Jerusalén, no porque digamos subamos a Jerusalén es la que está en el tope, ¿no? Sino que está en lo que es la mayoría de las ciudades, está un poco más alta de la mayoría de las ciudades. Y tiene algo que le da esa sensación de la gente poder decir, subamos a Jerusalén, porque con esos 2.000 y tantos pies de altura, que son unos 700 y pico de metros, alrededor de 744 metros, por encima del nivel del mar, si nosotros observamos que a la parte este y sur, va en declive a lo que es el Mar Muerto. Y el Mar Muerto, para el que no lo sabía, está el punto más bajo del planeta. Por lo tanto, desde esas inmediaciones donde están ese desierto y lo que es el Mar Muerto, porque el Mar Muerto está alrededor de lo que es el desierto, comparándolo, pues está a una gran altura, comparándolo con ese nivel más bajo del planeta, que es el Mar Muerto.
Tienes razón cuando dice subamos a Jerusalén, bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Salmos se habla en el capítulo 87, la pastora me va a ir ayudando, y cuando yo le pida a la pastora que me lea, es para que se escuche la voz de ella que está leyendo, entonces yo hago las aclaraciones necesarias. Pero vamos a empezar a leer, a ver qué nos dice en el Salmo 87, el versículo 2 y el versículo 3. Pastora. Amén. Salmos 87, 2 y 3. Dice: su cimiento está en el monte santo. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Fíjese que cuando se menciona en Salmo, se habla de que es un lugar especial, que el mismo Señor se deleita más que cualquier otra morada que pueda haber en Israel, porque dice la morada de Jacob, cuando dice Jacob es Israel, y habla de la ciudad de Dios. Jerusalén es conocido de que es la ciudad de Dios. Eso no tiene, vamos a decir, ni explicación ni nada, porque al Señor le plació ese lugar escogido por el Señor sobre esos montes, esa ciudad asentada en aquel lugar. Que tampoco fue que los israelitas construyeron a Jerusalén, sino que ellos conquistaron ese lugar, porque ese lugar, cuando para los tiempos de David era una ciudadela, era una fortaleza con casas y todo dentro, bendito sea el nombre del Señor, que estaba en manos de los jebuseos. Recuerden que Jerusalén, cuando dimos la explicación de Jerusalén, la semana pasada creo que estuvimos hablando de eso, que venía de Jebús, de los descendientes de Jebús, que es uno de los hijos de Canaán. De Canaán está los Jebús, que son los jebuseos. Bendito sea el nombre del Señor. En la palabra se menciona Sión más de 150 veces. Y siempre hay un paralelo hablando de la ciudad de Dios, una ciudad escogida por el mismo Señor desde sus inicios. La primera mención de la palabra de Sión se encuentra en 2 de Samuel, en el capítulo 5, versículo 7. Yo mismo lo voy a leer. Dice: pero David tomó la fortaleza de Sión. Repito, fíjese que la categoría que le están dando en 2 de Samuel, capítulo 5, es diciendo que era una fortaleza. No dice que era una ciudad. Pero si usted sabe cómo eran las fortalezas antes, eran una muralla y dentro habían vivienda, había una casa mayor, habían otras casas, criados, y todo eso estaban dentro de lo que era esa fortaleza, un lugar amurallado bastante amplio. Entonces dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. O sea, después con el tiempo, David nombra a esa fortaleza como su ciudad, porque en ella él centra su gobierno, tan pronto ungido, él centra su gobierno sobre esta fortaleza que ya no la hizo él, sino que la conquistó y se llamaba la fortaleza de Sión. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Pastor, ayúdeme. Sí, dice de la siguiente manera: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Sión, o sea, es la fortaleza de Sión. Lo que pasa es que David
en ese monte, en ese lugar, como estaba esa fortaleza, se apropia de ella y empieza a extenderla, a hacerla un poco más amplia, y se le llama la ciudad de David, porque el rey era él, y a partir de ese lugar era que él iba a tener ese reinado. Pues entonces lo que él hizo fue que, vamos a decir, reforzó las murallas, extendió alguna más para el territorio, porque ya no era de una pequeña tribu de jebuseos que habían allí, sino era donde iba a estar lo que es la capital del reinado de David. Bendito sea el nombre del Señor. En Primera de Crónica, en el capítulo 11, los primeros 7 versículos, no habla algo sobre eso, sobre David y esa ciudad. Vamos a ver qué dice. Dice, Primera de Crónica, capítulo 11, versículos del 1 al 7. La pastora, ¿me puede seguir ayudando? Sí, dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacabas a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová, tu Dios, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaron en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe, y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David. Si usted observa, el primer monte que nosotros estuvimos hablando fue Hebrón, y esta narrativa, lo que se pusieron a poner atención o iban con la lectura al mismo tiempo, pudieron ver de que se reúnen en Hebrón cuando ya Saúl no está con los ancianos. No vamos a decir que los ancianos lo iban a ungir como rey, porque si usted recuerda, estando él, como decimos nosotros los dominicanos, un chamaquito, estando él pastoreando las ovejas, pues vino el profeta a casa de su padre para ungir a uno de los hijos, y cuando unge a David, lo unge como rey, ya viendo un rey que era Saúl. Entonces estos ancianos en Hebrón reunidos, porque ese era el lugar santo donde se tenía mención y conocimiento. Entonces fueron a reunirse David con los ancianos en Hebrón. Y los hebrones a reconocer que verdaderamente, aun cuando Saúl era el rey, quien sacaba el pueblo a guerrear y decía, y lo traía otra vez, era David. Recuerde que aquello llegó a inquietar a Saúl, porque decía que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Entonces él decidió de que iba a ir a hacer la guerra a los jebuseos, a Jebús, que así era que se llamaba la ciudad de Jerusalén. Entonces en Jebús, aunque los jebuseos pusieron oposición, él llegó a aquel lugar y conquistó la fortaleza de Sión, que está en el monte de Sión, porque el nombre viene a Sión por la fortaleza que estaba ahí, que se llamaba fortaleza de Sión, y tomó aquel lugar, bendito sea el nombre del Señor, y a partir de ahí, ya vencidos los jebuseos,
pues él declara de que ahí era que iba a tener su centro, su centro de comando, su centro de gobierno en aquello, y lo bautiza como la ciudad, ya no una fortaleza, como la ciudad de David. En esa ciudad de David, pues también David pues puso aquel tabernáculo. Cuando hablamos de los tabernáculos, tan pronto deja de existir la forma nómada de los habitantes, ya están localizados en cada uno de la tierra prometida, según por las tribus. Pues David, en esa ciudad de David, decide retomar la idea de lo que era el tabernáculo, aunque ya habían pasado los problemas de que se había perdido el arca en un tiempo, de que se había todo lo que tenían lo habían perdido en guerra, pero él hizo un pequeño tabernáculo, una pequeña tienda, no un templo, una pequeña tienda que se le llamó el tabernáculo de David, en lo que fue la ciudad de David, bendito sea. ¿Y dónde fue que estaba situado eso? En el monte de Sión. Entonces, a partir de ahí, de que en el monte de Sión está el tabernáculo de David, está la ciudad de David, está el centro de gobierno del pueblo de Israel, pues cuando se está hablando de Sión, la gente empieza a interpretarlo como Israel. O sea, hablar de Sión era hablar de Israel, era hablar de abarcar todo, no solamente Judea, Samaria, sino todo Israel. Se contemplaba en decir Sión, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Que cuando Salomón llega a gobernar, después de la muerte de David, y Salomón toma el control, todavía los dos reinos unidos. Recuerden que los reinos se dividen pues tras la muerte de Salomón, por la ruptura, entonces las fuerzas que venían con Roboam y Jeroboam. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mientras estuvo Salomón, que es el que va a edificar el templo, ¿qué hace? Que durante el tiempo de David, pues la ciudad de David empezó a crecer hacia el norte, hacia la parte que está al norte. O sea, la colina, aunque Sión está más elevada, pero en el norte hay otro monte, vamos a decir así, que es lo que se conoce como el monte del templo, que es el monte Moriah. Entonces, llegaban hasta allá lo que era lo que se entendía que era la ciudad de David, aunque recordando de que lo que es el monte de Sión pues quedó un poco más atrás. Esto es una expansión. Entonces, en esa expansión, en ese lugar, no porque a Salomón quiso que no. Nosotros podemos ver de que el ángel del pacto se le presenta a David en la era de Aruana, el Jebuseo, y allí entonces se decide hacer lo que sería el templo, que él iba a hacer lo que se iba a llamar la casa del Señor, no un tabernáculo, una casa del Señor. Y el Señor no se lo permitió a él, sino que se lo iba a permitir a Salomón para que sea el que lo haga. Entonces, cuando Salomón lo está haciendo, está en el lugar designado donde David pues tuvo el encuentro con el ángel del pacto, con el ángel del Señor, en ese lugar para construir en una emplanada lo que era el templo que hoy se conoce como el templo de Salomón. Ahorita nosotros estuvimos leyendo en Primera de Reyes 8.1. Repite, amor, Primera de Reyes 8.1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sión.
Ok, o sea, él entendió de que, bueno, donde estaba lo que era el tabernáculo de David, no era el lugar apropiado, sino que en un lugar alto que había en la parte oriental, que es donde está el monte Moriah, él decidió de que ahí era que se iba a construir, y hablando con los ancianos, pues hizo traer, después de la construcción, hizo traer todos los artefactos, todos los que tenía que ver con lo que quedaba de aquella vez, pero recordando de que él iba a darle otro esplendor en cuanto a oro, en cuanto a construcción, en cuanto a bronce bruñido, todas estas cosas, pero él iba a ir a buscar aquellas cosas como por ejemplo el arca que estaba en aquel lugar, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, se le llama el templo de Salomón, todo el mundo lo sabe eso, pero el templo de Salomón no está ubicado exactamente en lo que es el monte de Sión, sino en la parte más oriental, bendito sea. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, del 1 al 7, a ver si la pastora me ayuda con esa parte. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón todas las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel se había reunido con él delante del arca. Sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Ok, si nosotros vemos en ese mover que hubo, primero en la construcción majestuosa en el reinado de Salomón, que el Señor le permitió a Salomón pues hacer una casa en el que el mismo Señor mediante una nube pues habitó aquel lugar, complacido con lo que se había hecho, bendito sea el nombre del Señor, porque se siguió todas las indicaciones para cómo iba a ser ese lugar, y el mismo Señor decía al pueblo de que él iba a hablar de medio de los querubines, en medio de lo que es el arca, pues su voz iba a estar ahí, que ese iba a ser el lugar santísimo. Hubo necesidad pues de traer del arca que estaba en lo que era el tabernáculo de David, en la parte de Sión, porque ya ahora no iba a estar exactamente en lo que es el monte de Sión, pero como dije al principio, Sión es una elevación y luego hay una pequeña depresión y vuelve a ser otra elevación, y ahí en esa otra elevación es que está el lugar que ahora se conoce como el templo del monte, pero no necesariamente el monte de Sión, pero se le dio el nombre ya de Sión a todo eso porque significaba hablar de ese lugar, significaba hablar de lo que era la ciudad no de David, sino de Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios iba a estar en ese lugar. Y como nosotros sabemos, la palabra de Sión empieza en la palabra a hablarse de una manera, vamos a decir, concreta, de que es una ciudad real, que habitan las personas. Pero según va desplazándose a través del tiempo, nosotros vemos que la palabra de Sión va ligada luego
a lo que alcanza un significado más espiritual y ya no solamente significa la ciudad de Dios terrenal, sino la ciudad de Dios celestial. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que hablar de Sión es hablar de la ciudad de Dios. Es hablar de que Dios tiene presencia en aquel lugar, independientemente de donde se encuentre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros leemos que en Salmos 2:6, ¿cómo dice, pastora? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjate que ahora ya no se habla de la fortaleza de Sión. Él le está hablando ahí al mismo David, le está diciendo que lo ha puesto en ese lugar, pero dice, mi monte, ¿qué? ¿Cómo dice, pastora? Mi monte santo. Mi monte santo, mi santo monte. Pero recuerde que el monte Moriah es el monte que el Señor escogió con Abraham para hacer aquel sacrificio de su hijo, de su único hijo, Isaac. Para hacerlo en aquel lugar, y es precisamente ese mismo monte. Cuando David se encuentra con el ángel del pacto en la era de Arauna, el Jebuseo, está hablando de ese monte, el monte de Moriah, bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ya se ha desplazado un poco lo que es el monte del templo de Sión, donde sí estaba el tabernáculo de David. Y como estaba el tabernáculo de David, como estaba el tabernáculo ahí, pues Dios estaba haciendo presencia en ese lugar. Pero al moverse a este nuevo templo glorioso que hace Salomón, bendito sea el nombre del Señor, y llevar todos los artefactos, llevar todos los instrumentos, llevar todas estas cosas en aquel lugar, y el Señor pues había dispuesto de cuáles eran los lugares, cuál iba a ser el atrio, cuál iba a ser su forma, cuál iba a ser el lugar santo, cuál iba a ser su forma, qué cosas iban a estar ahí, qué cosas iban a estar en el lugar santísimo. Pues ya hablar de ese lugar específico donde está el templo, el Señor habla mi monte santo. Y cuando está hablando de mi monte santo, no necesariamente está hablando de Sión figurativamente, sino del espacio donde sí está el monte Moriah, que luego nosotros vamos a hablar un poquito más sobre ello. Por lo tanto, Sión hoy en día es más teológico, es más espiritual, y las personas cuando hablan de Sión, pues ya no están hablando básicamente de lo que es el monte físico, sino de la ciudad que significa la presencia de Dios en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice Pedro sobre ese monte? Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Saben qué? El monte del Calvario está en esas mismas elevaciones, pero está más próximo a lo que es Sión que a lo que es Moriah. O sea, está más al sur, está en las afueras de lo que es donde empieza la elevación del monte Sión. Y cuando aquí en la palabra el Señor le revela a Pedro y empieza a decir, y dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es esa piedra? La piedra es Jesucristo. Y no solamente Jesucristo, sino que ahí donde está ese monte, se hizo el sacrificio que nos va a catapultar a nosotros a lo que es la salvación, mediante la muerte y resurrección de Jesucristo, en ese mismo lugar. Hay cosas que a veces nosotros decimos, puede ser coincidencia. No, no es coincidencia. No es coincidencia de que cuando Abraham, el Señor le dice, ve, tú vas a ir al lugar que yo te voy a mostrar, al monte que yo te voy a mostrar.
es porque el Señor ya tenía escogido ese lugar. Y aunque el monte que él había escogido era el monte de Sión, o sea, en la misma elevación está el monte Moriah, pero es el mismo terreno básicamente, bendito sea el nombre del Señor. El monte Moriah está un poquito más bajo que el monte de Sión, pero es en esa contextura topográfica, geográfica, ahí en ese lugar el Señor también no era el que se sacrificara a el hijo de Abraham, era una sombra, porque hay gente que habla del sacrificio de Isaac, pero no hubo sacrificio, fue una sombra. Y el Señor fue que proveyó ¿qué? El cordero del sacrificio. Era porque después con el tiempo, en esos mismos lugares, el Señor mismo, el mismo Señor, iba a ser el que se iba a presentar como el cordero de sacrificio. Y ahí es donde Pedro está señalando ese evento. Vuelvo y repito. En segunda de Pedro dice que he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No es coincidencia, es un plan divino que el Señor tiene desde sus inicios. Bendito sea. Y lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento son ¿qué? Sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, y básicamente en el mismo lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Pastora, ayúdeme con Isaías 60:14. A ver qué nos dice. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Fíjese, ya estas son palabras más proféticas, hablándonos de lo que serán los finales de los tiempos, los tiempos escatológicos, donde le están hablando ya no de una ciudad de David, sino una ciudad de Jehová, donde dice que van a venir a ese lugar y se encorvarán todos los que te encarnecían. Y dice, ciudad de Jehová, Sión, y entonces dice, del Santo de Israel, que es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya casi para terminar, hablando de Sión, a ver si la pastora me ayuda a buscar ahí en Hebreo capítulo 12, en la altura del versículo 22. Hebreo capítulo 12, a la altura del versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Vuelvo a decir, tiempos escatológicos, tiempos proféticos, donde la palabra se sigue dando, hablando de Sión, de la ciudad de Dios, la ciudad donde el Señor dice, la ciudad ahora dice del Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. La Jerusalén celestial, que es lo que decía ahorita, que al principio se empieza a hablar de la fortaleza de Sión, que él expande, David expande, rey expande la fortaleza de Sión, y lo llama la ciudadela de David, o sea, la ciudad de David. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta ciudad de David, pues cambia el nombre, ya no se llama Jebús, se llama Jerusalén, que así se conoce en la actualidad, pero que empezó en el monte de Sión y se fue expandiendo, y luego hubo que trasladar el tabernáculo que estaba así localizado específicamente, físicamente, en lo que era el monte de Sión, donde estaba la fortaleza o la ciudadela de David. Es llevado a aquel lugar que está en el monte Moriah, donde Salomón pues construye este magnífico templo, el primer templo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora nosotros vemos de que se sigue hablando de Sión, pero ya hablando como una ciudad celestial,
la ciudad, la que nosotros esperamos ver, esa Jerusalén que ha de descender, pues nosotros la ligamos a lo que es Sión, bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice la palabra cielo nuevo, tierra nueva, que todas las cosas dejan de ser para pasar a ser otras cosas, dice Sión seguirá siendo Sión. O sea, Jerusalén dice que va a descender, Sión va a ser Sión de nuevo. Y por eso decir que será como el monte de Sión, que no se mueve, porque todas las cosas cambiarán, pero Sión seguirá existiendo. Ya no como el lugar santo, específicamente en un lugar, sino el lugar donde la presencia de Dios va a estar, pues es el Sión celestial, la nueva Jerusalén que va a descender. Bendito sea el nombre del Señor. Una Jerusalén diferente a la Jerusalén que nosotros conocemos hoy. Qué división, bendito sea el nombre del Señor, donde las religiones, vamos a decir así, las religiones han tomado el protagonismo en aquel lugar, y los lugares, inclusive los mismos lugares santos, pues se adquieren como propiedades de que son de una persona, que son de otra persona, que son de una nación, que son de otra nación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al final, la Jerusalén bendecida descenderá de los cielos y el Señor pondrá su pie en aquel lugar y dice, todo ojo le verá. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Gracias por participar con cada uno de nosotros por estos medios. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que cada uno de ustedes pues haya aprendido un poquito sobre este monte santo que es el monte de Sión. En una próxima entrega pues vamos a estar hablando del monte Moriah más específicamente, y un poquito más también vamos a estar hablando de el monte de los olivos. Bendito sea el nombre del Señor. Que tengan un resto de noche bendecido. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le guarde. La pastora tuvo que hacer algo urgente, que le iba a pedir que me ayudara a decir cuál era la persona que estaban por ahí presente, pero bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les guarde. Dios les continúe bendiciendo. Dios te bendiga.